aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Eustac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos 15 al 18. Si te gusta este segmento, compártelo con otros y suscríbete, es completamente gratis. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La criada portera dice a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dice él: no lo soy. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose. Hermanos, el episodio de las negaciones del apóstol Pedro es importante. Las mismas dimensiones que los evangelistas han consagrado al relato revelan el especial interés que en él han puesto. Su colocación en la secuencia de los acontecimientos de esa noche es elocuente. Para Marcos y Mateo, las alusiones al apóstol Pedro encuadran el juicio del Sanedrín contra el Señor Jesús. Lucas da más espacio a las negaciones de Pedro que a los ultrajes sufridos por el Señor Jesús. Juan coloca el interrogatorio de Anás entre la primera y la segunda negación de Pedro. Hermanos, Marcos y Mateo, con diferente estilo, notan que Pedro seguía de lejos al Señor Jesús y que entró al interior del palacio del sumo sacerdote. Lucas omite la alusión a la entrada y coloca a Pedro de improviso en medio de la gente, en el patio del palacio. Juan precisa las circunstancias al comienzo y al final. Pedro niega a Jesús. Su respuesta: no soy.
que desconoce la luz del yo soy. Es lo que involucra y encierra la secuencia. En el segundo círculo, hermano que me escuchas, Anás interroga al Señor Jesús, quien a su vez lo interroga luego y en lugar de responder a su pregunta, lo envía donde Caifás. En el tercer círculo, delimitado por el rechazo de los jefes de los sacerdotes, inscrito a su vez en el rechazo del apóstol Pedro, Jesús habla de su revelación cumplida e interroga tanto al jefe de los sacerdotes como a su siervo. En el centro de esta bofetada, que es la visualización de la violencia que el Señor Jesús sufre de parte de los que lo rodean. Después del rechazo de los jefes del pueblo con sus siervos y la triple negación del apóstol Pedro, entrarán en escena también los paganos, personificados en Poncio Pilato, con los varios jefes, a órdenes del príncipe de este mundo, Satanás, del cual todos somos esclavos. El versículo dice, Simón Pedro seguía a Jesús. Otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Entró con Jesús en el atrio. Hermanos, no solamente el apóstol Pedro, a quien el apóstol Juan llama también por su nombre, Simón, sino también otro discípulo seguía al Señor Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró fácilmente al palacio. Pero la pregunta es, ¿quién es ese otro discípulo? De ordinario, se piensa que es el mismo a quien el Señor Jesús amaba. Y generalmente se identifica con el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, según lo anuncia Mateo, capítulo 10. Sin embargo, hermano que me escuchas, estas identificaciones no son en manera alguna decisivas y permanecen hipotéticas. La intervención de este misterioso discípulo es asimismo propia del apóstol Juan, para quien no debía de ser desconocido. En tanto, al apóstol Pedro solo pudo entrar al palacio de Anás gracias al discípulo que intervino a su favor ante la portera. Las negaciones del apóstol Pedro, hermano que me escuchas, en el Evangelio de Juan, son las más débiles. Todo sucede como si el apóstol hubiera querido mitigar voluntariamente la actitud de Simón Pedro. Las narra porque sucedieron, pero lo hace como a su pesar. Más aún, en el capítulo 21 ofrecerá un triple testimonio del amor que Simón Pedro profesa por el Señor Jesús. Esta triple declaración de amor será la contrapartida de su triple negación. Hermanos, a sus pretensiones de querer seguirlo, hasta dar la vida por él, el Señor Jesús le había respondido
con la predicción de su negación en Juan capítulo 13. El apóstol Pedro está dispuesto a morir por el Señor Jesús. Ha empuñado la espada para defenderlo, con el riesgo de que lo mataran. Todavía no ha comprendido que el Señor Jesús debe morir por él, así como por todos. La salvación no es que yo muera por él, sino que él muera por mí. El apóstol Pedro ama al Señor Jesús, pero no puede seguirlo por su camino. Su modo de pensar y de obrar, hermano que me escuchas, es mundano. Usa la violencia como los ladrones y los salteadores. Él es también víctima del engaño del padre de la mentira. Llegará a ser discípulo del Cordero solamente después de haber negado a aquel que no lo niega. El apóstol Pedro desea un Mesías poderoso, como lo había sugerido Satanás en las tentaciones del desierto, que relata el apóstol Mateo en su capítulo 4. Según él, el Señor Jesús debería hacer precisamente lo que había rechazado como diabólico, que es vencer a los enemigos con sus mismas armas. Por eso ha sacado la espada y por eso lo negará. Hermanos, gracias a su caída, cuando se convierta, podrá confirmar a los hermanos en la fe, según lo anuncia Lucas, capítulo 22. Sabrá que la fe es la certeza no de nuestra fidelidad al Señor, sino de la suya a nosotros, los creyentes. Este discípulo anónimo, que se puede identificar con aquel a quien el Señor Jesús amaba, se encuentra entre los que han escuchado y han acogido lo que el Señor Jesús ha dicho. Por consiguiente, hermano que me escuchas, es capaz de seguirlo, afrontando con él el odio del mundo, según lo anuncia Juan, capítulo 15. Estará al pie de la cruz con la Virgen María como testigo del costado traspasado en Juan capítulo 19. Y será el primero en llegar al sepulcro. Será el primero en creer, como lo anuncia Juan capítulo 20. Así como será el primero en reconocer al Señor Jesús en la pesca milagrosa sobre el mar de Galilea, en Juan capítulo 21. En efecto, hermano que me escuchas, representa a aquel discípulo en el que cada uno de nosotros estamos llamados a convertirnos. Seguimos leyendo el versículo. Dice, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta, salió el otro discípulo, habló a la portera, hizo entrar a Pedro. Hermanos, el apóstol Pedro no está en condiciones de al seguir al Señor. Está fuera de la puerta. Esta puerta es el mismo Señor Jesús. El que entra a través de él será salvo, según lo anuncia Juan, capítulo 10. En cambio, el otro discípulo entra con el Señor Jesús
y sale luego para introducir también al apóstol Pedro por esa puerta. Allí conocerá la verdad acerca de sí mismo y acerca del Señor Jesús, y podrá al fin llegar a ser discípulo. Seguimos leyendo el versículo. Dice, la muchacha portera dice a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? No lo soy. Hermanos, la primera negación tiene lugar en el momento justo en que entra al palacio. A la pregunta de la portera, el apóstol Pedro contesta con rapidez y superficialidad, no soy. Como se ve, no hay negación directa de la persona del Señor Jesús. Lo que el apóstol Pedro niega es ser discípulo suyo. Si el Señor Jesús había contestado, yo soy, el apóstol Pedro responde, no lo soy. Niega su identidad de discípulo. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás.